11 de la mañana, 9 minutos en todo el país. Volvemos con el móvil de la mañana del 11. Lucía, adelante. Marcelo, bueno, nos venimos a lo que es la Intendencia de Maldonado porque resulta ser que bueno, se está llevando a cabo ya prácticamente un poco culminando lo que es la inscripción a cursos que brinda la Intendencia, cursos de formación laboral. Y yo estoy acá junto a Miguel Plada y junto a Eduard Techera, que bueno, como director y subdirector de Desarrollo e Integración Social nos van a poder contar un poco más en detalle lo que es esta propuesta. Y bueno, para aprovechar la instancia de que se apresuren a hacer la inscripción, ¿no? Porque realmente son propuestas muy interesantes. Pero bueno, vamos a pasar con Miguel. Primero que nada, gracias a ambos por estar aquí en este momento. Comienzo preguntando, Miguel, acerca de, bueno, esta propuesta como tal, ¿no? ¿Cuáles son las cantidades de cursos que se están llevando adelante? ¿Cómo es el tema de la inscripción? Bueno, muchas gracias por estar, por ayudar a difundir. Saludo a Marcelo, a todo el equipo. Y con Eduard y el equipo estamos llevando adelante nuevamente este año, 2025, un programa de la Intendencia Departamental de formación en oficios, cursos gratuitos de formación en oficios. Y acá hay una historia muy importante que muchas personas, administrativos y coordinadores, más los docentes, llevan adelante estos cursos que son buenos, son minutos bien invertidos de la población para formarse, para generar un complemento del trabajo o un trabajo en sí mismo, como hay muchos casos que efectivamente están ocurriendo. ¿De cuántos cursos hablamos? Estamos hablando de que el programa hace 10 años lo tomamos con 14 cursos, hoy estamos en 51. Felizmente, y en coordinación básicamente con los municipios, que hemos tratado de llevarles lo que ellos nos piden. Hay municipios como el de Garzón que tenían un solo curso y tienen 5. El de Punta del Este tenía 5 y está en 20. Y eso es con un poco de ponerle ganas, con el mismo presupuesto y buscando la forma de que tener las orejas bien grandes para escuchar a los municipios y a la gente que propone. Así que contentos de nuevamente este año estar llevando adelante estos cursos que son buenos para la población. Una amplia propuesta, evidentemente. Vamos a ver si le contamos un poco a la gente acerca de cuáles son estos cursos que se están brindando. Yo acá tengo un listado que la verdad es sumamente amplio y, por lo que veo, sumamente pertinente, ¿no?, para el ámbito laboral, que esa es la idea. Pasamos con Eduard a ver si nos puede contar un poco. Bueno, buenos días a la teleaudiencia, buenos días Marcelo. Sí, o sea, el abanico que tenemos de cursos es eso mismo. Está ambientado hacia el mercado laboral, que es muy importante. Hoy en día, Maldonado, con la dificultad que hay para conseguir trabajo muchas veces, la gente tiene que ser multioficio. Bueno, y en eso, con la impronta que el intendente Natía nos dio a esta dirección, con la inversión también que nos dio, acá hay dineros públicos y una cifra muy importante, estamos hablando más de 20 millones de pesos en el semestre para estos cursos. Ampliamos lo que es la grilla de cursos y abocados a eso, a una inserción laboral real. Para que la gente se haga una idea más o menos qué tipo de cursos hay. Mira, hay de gastronómicos, hay también de oficios como sanitaria, hay alambrador, trabajos en cuero, artesanías, también tenemos refrigeración, aire acondicionado. Es muy variada, es muy variado y creo que abarcamos todo lo que sería los oficios de Maldonado. Para todos los perfiles. Eduard, contame, ¿cómo es el tema de la inscripción, ¿no?, para aquellos que están escuchando en esta instancia? Bueno, la inscripción se puede hacer online por la página de la Intendencia, pero también si hay alguna dificultad o alguien no tiene las herramientas como inscribirse vía online, se puede hacer presencialmente acá en la tribuna oeste del campus. Para que la gente entienda, arriba del Mini Brow, en la Dirección de Desarrollo e Integración Social, que hay un equipo que está con toda la buena onda para informar a la gente qué cursos hay, los horarios, los lugares, que se acerquen porque esto es una posibilidad muy linda de adquirir conocimientos para insertarse en el mercado laboral. Y son cursos totalmente gratuitos,
que eso es muy importante. Hay gente, por ejemplo, que tiene mucha voluntad de estudiar, pero no tiene los medios económicos. Acá le estamos dando la posibilidad. Esta administración le está dando la posibilidad para que pueda adquirir conocimientos y mejorar su calidad de vida. Eduard, ¿hasta qué día pueden hacer la inscripción? Mira, la página la íbamos a cerrar hoy, pero la gente nos está pidiendo que por lo menos un día más. Hay gente que todavía no se ha decidido qué curso o qué lugares, o no se ha podido informar bien, nos están pidiendo, llamando a ver si un día más. Y bueno, vamos a ver si podemos llevarla hasta mañana para la inscripción. Está muy bien, ha despertado mucho interés, o sea, quiere decir que se está haciendo una buena labor. Sí, hasta el momento llevamos vía online unos 6.800 inscriptos, y presencialmente debemos andar en cerca de los 1.000, así que estamos en 7.000 y pico, 7.000, casi 8.000 inscritos tenemos hasta el momento. Buen dato. Bueno, entonces le recalcamos a la gente que deben hacer la inscripción a través de la página de la Intendencia. Ellos directamente colocan los cursos, ponen cursos en la página gubernamental de Maldonado. Exacto, en la Dirección de Desarrollo e Integración Social, ahí ingresan, ahí está el link para la inscripción de los cursos. Impecable, se van a dar cuenta solos porque el paso a paso se indica de manera clara, pero si no, para aquellos que prefieren hacerlo de manera presencial se pueden acercar aquí, ¿no? Cualquier inconveniente que tengan, porque a veces viste que las herramientas, habemos gente que nos cuesta, las herramientas digitales, pueden acercarse acá y que ya te digo, hay un equipo de funcionarios que está con muy buena onda, están haciendo un trabajo bárbaro y la gente se va muy conforme con la inscripción. Se puede inscribir hasta 2 cursos a la vez, o sea, cada persona puede inscribirse en 2 cursos. Clarísimo, muchísimas gracias a ambos. Le damos las gracias entonces a Miguel Plada y a Eduard Techera por su explicación acerca de esta propuesta que, como ya les decimos, cierra ahora nomás, así que activemos para poder aprovechar, ¿no?, esta instancia y esta propuesta, así que no se pierdan de hacer la inscripción. Bueno, sin más, ya nos despedimos y nos vemos en un rato. Gracias, Lucía. Gracias a nuestros entrevistados, a Miguel Plada, a Eduard Techera. Les retribuyo además el saludo. Volvemos con el móvil más adelante. Ahora vamos a hablar de algo que yo diría que es a pedido del público, ¿no? Porque la gente ha pedido y se volvió a editar el libro que se titula Canarios en la región de Maldonado. Y qué mejor para hablar de esta reedición que tener aquí en el living de nuestro programa al profesor Daniel Delgado, a quien es un placer recibirlo. ¿Cómo anda, profe? Hola, muy bien. Muchas gracias por la invitación. Siempre es un gusto volver por esta casa. Muchas gracias. Sí, en realidad estamos muy contentos con la reedición de este libro. Es un libro que se había publicado justamente en estos días. Se está cumpliendo 20 años de su primera publicación en 2005. Fue un libro que en su momento tuvo muy buena aceptación, sobre todo porque es un libro que recoge la historia de Maldonado a través de una de sus corrientes migratorias más importantes, que es la de los emigrantes o inmigrantes canarios, que llegaron acá a la región de Maldonado en los albores del siglo XIX, en un momento particularmente difícil o especial de nuestra historia, porque en realidad ellos llegan acá cuando todavía Uruguay no existía como país, sino que era la banda oriental, y llegan en un momento en el que esta banda oriental, junto con todo el Río de la Plata, comienza a levantarse, ¿verdad?, en búsqueda de su independencia. 1811, fíjate qué año. En enero de 1811 desembarcan aquí en la bahía de Maldonado los primeros 200 canarios junto a Francisco Aguilar. Y 2 años más tarde, en 1813, en el mes de febrero, llegan casi 800. Es decir, estamos hablando de que en ese lapso de 2 años llegan a nuestras costas 1.000 personas procedentes de las Islas Canarias, que es una cifra ciertamente muy grande, muy importante, sobre todo en el contexto de la época, ¿verdad?, en la región. Esa investigación la hicimos de alguna manera interesados por averiguar nuestros propios orígenes, toda la gente de esta zona. Y cuando digo la región de Maldonado, no digo solamente el departamento actual de Maldonado, ¿verdad? Cuando en el año 1816 se hace la primera división departamental, el departamento de Maldonado incluía Rocha y La Valleja. Y hablar de la región de Maldonado supone hablar de toda la zona sureste de lo que era en ese momento la banda oriental. Y en ese momento entonces llegan a la bahía
estos casi 1000 canarios se van a diseminar por todo el territorio, fundamentalmente en las zonas rurales, y van a ser la base en gran medida de la población actual, ¿verdad? Fíjate que con estos canarios llegan los Bonilla, los de León, los Cabrera, los Umpierres, los Delgado, los Hernández, tantos apellidos que son tan típicos de nuestra zona y que muchas veces sabemos que estuvieron siempre acá, pero no sabemos exactamente cómo llegaron. Esa investigación es la que se hizo en este libro. Mire ese mapa, pero profe. mira qué maravilla. Mira ¿Qué le parece? Ahí está, pero ¿cómo estamos, eh? Ah, no. ¿Cómo estamos? Ahí está. Esa fue la división departamental de 1816, justamente, ¿verdad? Maldonado que se extendía, claro, abarcaba. Y fíjate que a veces la gente te dice, no, porque yo soy, por ejemplo, de los Cabrera de La Valleja. En realidad, los Cabrera de La Valleja son los mismos Cabrera que llegaron a la bahía de Maldonado y que luego, por supuesto, se fueron extendiendo. Digo, el hecho de que uno haya poblado más allá del arroyito, que luego fue un límite departamental, no significa que no sean los mismos troncos, ¿verdad? Y así pasa con muchísimas familias que llegaron en aquel momento. Las raíces que tienen esos inmigrantes canarios en Maldonado y en todo el Uruguay, ¿no? Porque después las generaciones fueron extendiendo esa población territorial, pero le han dado origen a muchas cosas que son identitarias del departamento. Ni que hablar de una ciudad como San Carlos, pero también en todo Maldonado, el Maldonado de hoy. Exactamente. Hay muchísima, en nuestra manera de ser, en nuestra manera de hablar. Hablamos mucho más parecido Canarias y nosotros que Canarias y el resto de España, por ejemplo, ¿verdad? La particular ubicación geográfica de las islas, en medio de 3 continentes, ¿verdad? De Europa, África, América, y en la ruta de los navíos que procedentes de España se dirigían a América, hizo que muchísimos canarios llegaran a estas tierras, ¿verdad? Eran más los canarios que venían hacia América que los que iban hacia la España continental. Entonces, por el propio Cristóbal Colón, ¿verdad? En su viaje en su primer viaje a América, bajó en las islas para aprovisionarse de alimentos y de agua. Entonces, es evidente que tenemos muchísimo de aquellos canarios, ¿verdad? Que obviamente se ha ido, por suerte, se ha ido juntando y reuniendo con otros aportes. Maldonado, y digo Maldonado, la región de Maldonado ha sido históricamente una tierra de acogida, ¿verdad? A veces hablamos de que hoy está llegando permanentemente personas a Maldonado. Sí, perfecto, pero no es una cosa nueva. Maldonado, ya te digo, estamos hablando acá de antes de que Uruguay existiera como tal, y Maldonado de una manera muy generosa estaba recibiendo. Fíjate que estos canarios no salieron con destino a Maldonado, no sabían ni que existía. Venían a Montevideo. Montevideo estaba sitiada por las fuerzas patriotas, adentro estaban los españoles, pasando ya mal, falta de alimentos, problemas sanitarios, etc. Los patriotas rodeando Montevideo, Maldonado ya estaba en poder de los patriotas, y eso es lo que desencadena que estos canarios terminen desembarcando en Maldonado, ¿verdad? Sin pensarlo. Habían salido de España con destino a tierras de España, a dominios de España, y se encontraron de repente habitando un territorio desconocido, cuyos habitantes estaban de alguna manera alumbrando una nueva nación, ¿verdad? Y aquí se hicieron uno con ellos, y por eso esa característica tan particular de los descendientes de canarios, de sentir que han sido desde siempre orientales, ¿verdad? Y claro que hoy sus costumbres, sus tradiciones, sus comidas, su manera de hablar, su lenguaje, sus devociones religiosas, sus tradiciones, siguen presentes de una manera muy integrada a nuestra sociedad. ¿Qué hay hoy de aquella historia de hace, principios del siglo XIX? ¿Qué hay hoy más allá de los apellidos y de repente una similitud lingüística con las propias Islas Canarias? ¿Qué hemos importado de esas costumbres? ¿Qué ha quedado de esas costumbres? Con respecto al lenguaje, el otro día decíamos algo que era muy curioso, ¿no? Nuestra zona ha sido poblada fundamentalmente por isleños, canarios y azorianos en San Carlos, pero isleños, porque en el fondo las Islas Azores y las Islas Canarias constituyen una misma región, que es la zona de la Macaronesia, formada por varias islas. Y más allá de que Azores pertenece a Portugal y Canarias a España,
hay una serie de semejanzas muy importantes. ¿Sabes que es común en el campo escuchar algunas expresiones que uno dice, ¿por qué dicen esto? Cuando la gente dice, por ejemplo, que viene costeando el alambrado. ¿Qué es eso? Uno se pone a pensar y dice, es una contradicción, costear el alambrado. No, no es ninguna contradicción. Los isleños costeaban, ¿verdad? Porque ellos andaban por la costa y bueno, y ahora no tienen, en el campo no tienen el mar, pero tienen el alambrado y lo siguen costeando, ¿verdad? Y se sigue hablando de la isla de árboles y se siguen con una cantidad de expresiones que son típicamente canarias, pero además en las comidas. Bueno, ahora que empieza a apretar el frío, yo no sé, acá hay gente muy joven que ya tal vez no lo ha conocido tanto, pero el gofio, ¿verdad? Que chiflar y comer gofio es muy difícil. El gofio, en nuestras familias, por lo pronto que venían de la zona rural, la leche con gofio era una cena casi que inevitable, ¿no? Se sigue produciendo en la zona de San Carlos, está el famoso gofio de Tolingo, que creo que ahora su hijo sigue con ese emprendimiento y que ha sido incluso premiado y reconocido en las propias Islas Canarias, ¿verdad? Además de, bueno, como te digo, ¿no? Una serie de tradiciones que se fueron como amalgamando con toda la población, porque obviamente que Maldonado ha recibido y sigue recibiendo gente de diversas partes del mundo, ¿verdad? Pero creo que es importante yo creo que Maldonado tiene ese mandato histórico, a veces cuando decimos de la gente que llega así, Maldonado tiene el mandato histórico de seguir recibiendo gente, como lo hizo en sus orígenes. Fíjate, cuando llegaron estos canarios, como te decía, Maldonado estaba en poder de las fuerzas patriotas, los españoles estaban atrincherados en Montevideo, y el gobierno económico de la villa, que tenía su sede en la villa de Guadalupe, ordena que se reciban a estos canarios del Maldonado, que eran en definitiva súbditos españoles, y a los pocos meses envía un comunicado, un petitorio a las autoridades locales a ver cómo estaban aquellos canarios que habían llegado, en qué condiciones, si habían ido ubicándose, porque algunos llegaron con dinero, producto de la propia venta de sus bienes, pero otros llegaron con lo opuesto, ¿verdad? Incluso debiendo el pasaje con el que habían viajado. Y bueno, esas autoridades, en medio de la revolución, en medio de todo aquello, se preocupan porque esta gente que había arribado se encontrara en las condiciones mejor posibles. Así que bueno, todo eso ha sido el resultado de una investigación que fuimos haciendo hace más de 20 años y que se plasmó en este librito que se llama Canarios en la región de Maldonado y que justamente recoge toda aquella llegada, todo aquel arribo de estos casi 1000 inmigrantes. El libro en su momento se terminó, se agotó. Con mucha alegría hemos sabido que lo han tomado mucho como referencia en las propias Islas Canarias, investigaciones recientes en las Islas Canarias. Hay una serie de historiadores, sobre todo de la isla de Lanzarote, que es de donde procede la mayor cantidad de nuestros antepasados. Una serie de investigadores han estado haciendo un trabajo de sus propios pobladores que salieron de las islas. Como te decía hoy, las Islas Canarias han sido históricamente una tierra de emigrantes, ¿verdad? Entonces han hecho un trabajo muy profundo y están tratando de ubicar dónde fueron a dar todos aquellos canarios que en el siglo XVII, XVIII, XIX salieron de su tierra. Y con mucha alegría nos hemos encontrado que han establecido una serie de conexiones importantes con nuestros canarios de Maldonado a través justamente de este librito. Todo eso hizo que un grupo de gente, bueno, que ya venían hace mucho tiempo instándonos a reeditarlo, el libro no se conseguía, y este año, gracias, repito, a un grupo de personas que se han puesto al hombro esta tarea, se ha hecho esta reedición, así que está nuevamente en la vuelta. ¿Qué tiraje tiene esta edición? No, son ediciones de tiraje, nosotros hemos hecho tirajes de ediciones de unos 300 y pico de ejemplares. En este momento ya están saliendo 50 para las islas. Ya están saliendo 50 para las islas, se están distribuyendo otros acá en el departamento. Ya está a la venta en la librería Chamangá, por ejemplo, ahí en la calle Sarandí, entre 25 de mayo
pero desde el puerto ahí ya está a la venta y pronto se irá poniendo a la venta en otros lugares también, ¿verdad? Lo importante es un libro que recoge la historia de tantas familias que llegaron en aquel momento. Hicimos todo un listado que no existía a través de documentos, a través de estudios en archivos, sobre todo archivos parroquiales, pero también en el Archivo General de la Nación, documentos notariales, etcétera. Fuimos armando a través de los censos de vecinos de aquellos años, 1820, ahí fuimos armando todo un listado de aquellos canarios que llegaron y que son, como te decía, no existe, creo que nadie que sea viejo habitante de esta zona y de estos departamentos que no tenga entre sus antepasados algún inmigrante procedente de las Islas Canarias. El otro día cuando le hicieron el árbol genealógico al presidente Yamandu Orsi, no sé si vio el informe en Canal 4, bueno, obviamente tiene antepasados que ni él mismo sabía, claro, sí. Y también hay antepasados canarios metidos en su historia genealógica. Sí, además Orsi, no te olvides que es de Canelones. Claro. Canelones es un departamento que históricamente fue muy poblado por tal es así que, ¿verdad? Sí. Es conocido como, sus habitantes son conocidos como canarios. Ahora estamos comenzando a celebrar los 300 años de Montevideo y los primeros pobladores civiles que tuvo Montevideo fueron canarios, ¿verdad? De aquellos canarios, fíjate tú, que habían llegado en 1726 para poblar Montevideo, a bordo del navío Santa María de la Encina, de aquellos canarios, entre los primeros pobladores de San Fernando de Maldonado, que vienen aquellos 13 vecinos que trae José Joaquín de Viana en 1755 para poblar Maldonado, entre ellos venían 13 vecinos varones, de los cuales 5 venían con sus familias, y la esposa de uno de ellos, que era un soldado infante, Francisco Pérez, era Josefa Luis Rodríguez, que era justamente canaria, ¿verdad? Y que se convierten a la postre, fíjate que ese matrimonio se quedan acá en Maldonado, y una de sus hijas, de nombre Feliciana Josefa, se va a casar con un soldado infante que es José Torgué, y luego ese apellido se modifica y son los padres de Fernando Torgués, de reconocida actuación en nuestra historia. A lo largo de la historia, ¿cómo apellidos se han ido cambiando por una letra, por la pronunciación o por la fonética y están distantes de lo que eran originalmente? Yo, escuchándolo a usted como buen profesor, tiene una forma muy atractiva de explicar, muy didáctica, pero me pregunto, así como los apellidos han permanecido y han quedado hoy apellidos muy comunes que tienen sus orígenes en aquella época, algunas costumbres gastronómicas o idiomáticas, el conocer esta historia, todo esto que usted sabe, todo este conocimiento más allá del libro, ¿se transita a las nuevas generaciones con el conocimiento? Es decir, ¿no queda encapsulado y a medida que van pasando los años va cayendo en el olvido toda esa historia que son nuestros orígenes? Digo, ¿hay ese interés y ese conocimiento en las nuevas generaciones de esa historia? Yo creo que sí, yo creo que sí que lo hay. También es responsabilidad nuestra ofrecer esto, ¿verdad? Yo creo que los jóvenes están mucho más ávidos a conocer la historia de lo que nosotros muchas veces pensamos y de los juicios que a veces apresuradamente hacemos los más viejos. El tema es que también tenemos que ofrecer estas posibilidades. Mira, nosotros, yo generalmente estamos participando, yo en mi calidad solo de vecino de Maldonado, ¿verdad? Que es lo que soy, pero siempre estamos participando de proyectos que de alguna manera intentan salvaguardar nuestra historia. Y uno de los proyectos en el que estamos, bueno, ahora estamos con la reedición de este libro, que es una cosa más personal, pero formamos parte del proyecto de la Revista Histórica de Maldonado. La Revista Histórica de Maldonado es un intento justamente de rescatar la memoria colectiva y de que ésta permanezca. Y tú sabes que, bueno, es un equipo que se formó, el director es el doctor Fernando Cairo, y ahí ya vemos 3, 4, 5 personas que estamos armando un poco ese proyecto. Ya estamos este año armando el 3er número, con la intención de que esa revista abarque a todo el departamento de Maldonado. Y tenemos el aporte de muchísima gente joven, estudiantes, investigadores, gente que está en el CURE, que está en el CERP, que son investigadores jóvenes, de los cuales algunos incluso no son oriundos de Maldonado, pero eso es lo lindo, ¿no? Que mucha gente que no es de repente nacida en Maldonado, pero que se ha interesado, que se ha venido, que se ha puesto el objetivo de investigar determinados temas y lo ha hecho con una gran seriedad. Así que yo confío mucho en que los jóvenes
como manera también de proyectarse al futuro, porque yo creo que los jóvenes viven el futuro, el presente y el futuro, es obvio, todos lo hemos hecho así, ¿no? Digo, a veces uno dice, antes, no, siempre, la juventud siempre vive para adelante, pero creo que es muy importante que ese vivir para adelante también tenga una base, ¿verdad? Una base histórica desde la cual proyectarse, y por eso creo que es responsabilidad de todos nosotros ofrecer el conocimiento que humildemente hemos podido ir reuniendo con los años para que justamente Maldonado tenga, sobre todo este Maldonado que a veces peca de frivolidad, ¿verdad? En fin, o de instantaneidad. Bueno, mostrar que no, que en realidad hay una base muy sólida, muy firme, una base histórica muy fuerte, que nos permite justamente eso, ¿no? Estar siempre abiertos a todo el que llega. Yo creo que Maldonado tiene ese mandato histórico, ¿verdad?, de ser receptivo con todo el que llega. Del siglo XIX al siglo XXI, ¿sigue habiendo algún intercambio que tenga incidencia en nuestro país o ya la característica... Bueno, de Maldonado, que se nutre de gente de todo el país y de fuera del país, como que lucha por mantener su identidad, que para mí la mantiene todavía, pero como que se diluyen un poco los límites. Pero hoy en día sigue habiendo alguna corriente de conocimiento o de algún tipo que esté aquí de las Islas Canarias. O sea, lo que pasó en el siglo XVIII o el siglo XIX, ¿pasa en algún punto en el siglo XXI? Sí. Una cosa que tú decías que me parece importante, ¿no? La identidad de Maldonado, yo creo que, en la propia esencia de la identidad de Maldonado está el ser abierta. No es una identidad fija y cerrada. Antes, cuando uno pensaba en el concepto de identidad, pensaba en una manera de ser fija, cerrada, que me distinguía del otro, ¿verdad? Y que muchas veces me enfrentaba o me separaba del otro. Hoy día la identidad es vista más bien como un proceso que está en permanente proceso de construcción, que se va haciendo, es una realidad abierta, dinámica, que se está construyendo permanentemente, y creo que para entender la identidad de Maldonado la tenemos que entender desde esa perspectiva, ¿verdad? Desde una realidad dinámica, viva, abierta, que se va haciendo permanentemente y permanentemente recibiendo el aporte de todos los que van llegando. En esos aportes, la base canaria es fundamental, no la podemos desconocer. Y más allá de que los canarios fueron gente de campaña, que no ocuparon puestos relevantes en las ciudades, no fue gente importante, entre comillas. Y muchas veces por eso también la historia los desconoció. Por eso muchas veces también cuando nos pusimos hace 20 años a investigar estos temas, había muy poco material, ¿verdad? Pero, sin embargo, como decías recién, fueron fundamentales en la construcción de nuestro particular modo de ser. Entonces, los canarios, los azorianos, la gente que llegó con el operativo Patagonia, y luego los grupos que fueron llegando, de italianos, de vascos, ¿verdad? De tantos inmigrantes que se fueron ubicando en esta zona y que fueron gestando entre todos esta forma de ser que hoy nos permite seguir recibiendo a tanta gente que viene llegando a nuestra tierra y que se va integrando, ¿verdad?, de una manera interesante. Con los canarios hay sí intercambio. Justamente, tú sabes que las propias Islas Canarias tienen una Secretaría de Emigración, porque ellas también están muy interesados, ellos están pasando su propio proceso en este momento muy particular. Aquellas Islas Canarias tan pobres que expulsaron tantos pobladores en su momento, movidas por una serie de cuestiones, además de la aridez propia de algunas islas como Lanzarote, las erupciones volcánicas, las invasiones de langosta africana. Digo, cuando nuestros antepasados llegaron en 1813 acá en febrero, en 1812 la cigarra los había dejado sin comida en la isla de Lanzarote. Entonces digo, todas esas cuestiones, hoy día no, hoy día las Islas Canarias gozan de un gran desarrollo turístico, sin embargo, también están sufriendo, por un lado, son el primer lugar de llegada de muchos inmigrantes o emigrantes que vienen de África, están con un gran problema de ese tipo, están también preocupados por una gran invasión turística y también están preocupados por, de alguna manera,
reivindicar sus propias raíces. Y es muy curioso, pero a veces para reivindicar sus propias raíces tienen que acudir más a los canarios que están fuera que a los que están ahí, porque hoy día Islas Canarias, sobre todo en varios de sus puntos, están, no digo invadidas, que es una palabra fea, pero están pobladas en su gran mayoría por extranjeros. Se podría establecer un paralelismo con Maldonado, Sí, ¿no? sí, De sí. que Maldonado, si fueran a reivindicar los orígenes, habría que recurrir a los maldonadenses, nacidos y Sí, criados aquí, sí. que todavía quedan. Y que muchas veces no están acá. Claro, Sí, claro, sí. y no de la cantidad de importados que vivimos en este departamento. Sí, sí, hay un paralelismo muy grande sí, entre Canarias y esta zona, sobre todo las zonas turísticas de Canarias y esta zona, ¿verdad? Un paralelismo que fue histórico, es increíble. Fíjate que la conquista de las Islas Canarias, porque las Islas Canarias fueron conquistadas por España en el transcurso del siglo XV. Y es muy curioso, antes las Islas Canarias habían sido islas que estaban más allá del mundo conocido, rodeadas siempre de un halo de misterio, de toda una cuestión mitológica. Y en el siglo XV, a principios, comienza la conquista, que se va a extender durante todo el siglo XV. Y el fin de la conquista, mira tú qué dato, coincide con el comienzo de la conquista de América. Es decir, las Islas Canarias terminan de ser conquistadas en la década de 1490 y pico, cuando comienza la conquista de América. Y a partir de entonces, la historia de ambas tierras han estado indisolublemente unidas, ¿verdad? Por eso permanentemente fue un lugar de mira. Fíjate que después que Uruguay se independiza, obviamente se independiza de España y las relaciones al principio quedaron medio tirantes, ¿no? Con la madre patria, porque bueno, un hijo se les había ido, era uno y otro, Argentina, ¿verdad? Toda América del Sur. Entonces, en principio, las relaciones quedan suspendidas. Y España prohíbe la salida de barcos con destino a estas tierras. Eso fue un periodo, ahí hasta que luego, bueno, se reanudan o comienzan las relaciones ya entre estados independientes. Pero hubo un periodo en el cual no se podía. Además, Uruguay estaba viviendo guerras civiles terribles, entonces muchos de los que llegaban también eran reclutados para el combate. Entonces España dijo, no, al Río de la Plata no salen canarios. Pero los canarios tenían tal atracción por esta zona que hacían arreglos por fuera con el capitán del buque, salían con destino a Puerto Rico o Venezuela o Cuba, que eran todavía lugares donde se podía llegar porque eran territorios de España, y en alta mar se sublevaban y exigían, a veces el arreglo ya estaba hecho de antemano, ¿no? Pero exigían que el barco se dirigiera a esta zona. Y así desembarcaron en Maldonado muchos otros canarios posteriormente, en la década del 30, de 1840, que llegaron en esas condiciones, en barcos que habían salido con destino a Puerto Rico, pero que tras una sublevación en alta mar terminan desembarcando acá. Acá así llegan los Lazo, los Surubín y tantas familias que se afincaron acá. ¿Y qué veían en aquella época que tanto les deslumbraba este lugar? Fertilidad en la tierra. No te olvides que sobre todo los que venían a esta tierra venían de Lanzarote, piedra y piedra y piedra, donde para que una plantita creciera era toda una tarea. Ese hecho de llegar acá y ver convertido en fruto abundante todo lo que se sembraba, los deslumbró, ¿no? Yo creo que fue fundamentalmente eso, sobre todo los que venían de Lanzarote, ¿no es cierto? Que juntar el agua, era una cosa, todo era difícil. Mucha naturaleza, tierra rica, productiva. Tierra rica, exacto. Bueno, todo por recién... Y todo por hacerse. No digo recién colonizado, pero todo por hacerse. Mucha cosa Todo virgen como para y sobre todo en el campo, ¿no? Que fue donde ellos se afincaron, porque ellos eran labradores. Entonces, imagínate tú venir de aquella tierra rocosa, seca, árida, y venir acá y, claro, obviamente se encontraron en el paraíso. Así que, bueno, sin duda que... Por eso ellos son fundamentalmente... Muchas veces todavía se sigue hablando de canarios a cualquier persona que vive en el campo, incluso Sí. a veces hasta con un cierto aire despectivo, Sí, señor. ¿verdad?
uno lo toma con una es un gran honor ese canario que vino a trabajar el campo y a construir desde el campo nuestro país. Pero sí, muchas veces incluso se le llama canario a cualquier persona que vive, independientemente de su origen, aunque nunca haya pasado por la Sí, isla sí, canaria. el hecho de que no esté en Montevideo ya es un canario. Claro, sí. Es así, porque además acá seguimos con esa división Sí, Montevideo es y el resto del cierto. país, ¿no? Sí, tal cual. Con ese centralismo inexplicable que tiene la capital del Tal Uruguay. cual, sí, que es todo un tema para analizar, pero que sí, que lo seguimos viviendo. Sí, un centralismo que hoy en día, con todo lo que se ha hecho para descentralizar, más allá de cuestiones políticas o de gobierno, desde el punto de vista cultural, ¿no? Desde el punto de vista de la atención de los problemas de un país, de los uruguayos. Sí, no, eso es real, eso es absolutamente real y di que nosotros estamos aún así en una zona privilegiada, ¿verdad? Porque por distintas razones, porque estamos cerca por la costa, porque Montevideo se ha venido como saliendo para este lado y hoy día incluso tenemos algunos eventos, por ejemplo, en el campo del arte, que los tenemos acá y no los tienen en Montevideo, y bueno, pero reconocemos que sí, que ese centralismo existe y que el resto del país hoy día ya se habla más bien de la costa, Montevideo y la costa, pero bueno, el resto del país reclama absolutamente una atención que no siempre tiene, ¿no? Ahora, 200 años después de lo que motiva esta reedición del libro y de todo lo que usted está señalando, Maldonado vuelve a ser el departamento que tiene mayor movilidad y que tiene mayor crecimiento, mejor tasa de empleo, o sea que sigue siendo un departamento muy dinámico a nivel nacional. Ya tomando el contexto del Uruguay, hay mucha gente que se quiere venir a vivir acá, más allá de las bellezas innegables que hay en todo el departamento, por esa tierra prometida, ¿no? Por esas expectativas de futuro. Es cierto, sí, Maldonado tiene esa particularidad sin duda, ¿no? Sin duda. Y como decíamos recién, porque tú fíjate, cuando uno mira la historia de Maldonado, no fue siempre así, ¿verdad? Maldonado fue un departamento en su momento pobre, ¿no? Digo, históricamente, a veces, la otra vez estábamos viendo un poco todo el tema arquitectónico, entonces me decía un arquitecto, no, es que en Maldonado no vas a encontrar grandes obras arquitectónicas, porque Maldonado no fueron ciudades, y las ciudades de Maldonado fueron ciudades ricas. Tal vez en San Carlos un poco más por la influencia agropecuaria, rural, pero Maldonado no fue una ciudad rica, ¿verdad? Otra cosa es el Maldonado post 70, digamos, ¿no? Tal vez ya a partir de los 40, bueno, digamos que, pero sobre todo el Maldonado post 70, que es otra Segunda cuestión. mitad del siglo XX. Exacto. Pero históricamente Maldonado no había sido una tierra ni siquiera atractiva. Incluso tú fíjate que toda esta gente que se afinca en Maldonado no venía para Maldonado. Si tú piensas en las grandes corrientes migratorias que hicieron la población de Maldonado, fueron corrientes migratorias que no vinieron a Maldonado, que terminaron acá. Desde los azorianos que fundaron San Carlos y que llenaron toda la zona del departamento de Maldonado, cuyo destino obviamente era Brasil, Río Grande, cuando Ceballos invade Río Grande, esas familias quedan como desprotegidas y con muchos de ellos funda San Carlos, pero no era este su destino. Luego la gente del Operativo Patagonia, en 1780, barcos y barcos de españoles cargados que iban con destino a la Patagonia porque la necesidad era poblar la Patagonia sin haber tomado en cuenta que el clima era imposible para ellos. ¿Dónde termina esa gente? En Maldonado. No había pensado. Maldonado, San Carlos, Minas, Rocha, van a ser los lugares donde esta gente se va a afincar. Luego estos canarios no habían escuchado hablar de Maldonado. Ellos venían a Montevideo o Buenos Aires. El hecho de que en el momento que llegan estaban levantados en armas hace que terminen desembarcando en Maldonado. Entonces, toda esta gente que son las bases poblacionales del lugar, ¿verdad? Llegan a Maldonado sin haber salido con destino a Maldonado. Y hoy día, como tú dices, la cosa ha cambiado muchísimo. Hoy día hay una opción por venir a vivir a Maldonado, hay una búsqueda. ¿Cómo no? Cada vez son más Claro, de todos lados que dicen, claro. me muero por ir a vivir ahí. Sí. Profe, la verdad, las clases siguen siendo de 40 minutos en los liceos. Yo estoy fuera de... Muy entretenido, ya la estoy verdad. jubilado, ya estamos jubilados. Yo, gracias a Dios, tuve muy buenos profesores de historia, geografía en general, profesores muy didácticos en las clases, pero la verdad que escucharlo a usted es un placer. Además, uno se imagina, ¿no? Va dibujando esa historia con todo ese conocimiento que usted tiene. Este libro, bueno, Librería Chamangá, ya Bueno, lo dijo. sí, este libro lo dejamos acá, que trajimos para ustedes, para que Bien. hagan un repasito de la historia. Y
Y sí, está en la librería de Chamangá, ya está en la calle ahí 25, en la calle Sarandí, Sarandí. entre 25 de mayo y Pérez del Porto, y ya está. Y supongo que se va a ir extendiendo también a las demás librerías en estos días, pasa que fue estos días. Repito, es una segunda edición. Y bueno, ojalá sea un humilde aporte para conocer un poco más de nuestra historia. Cómo no, desde ya que así será. Gracias, profesor, por compartir esta mañana con nosotros. Gracias a ustedes. Un placer. Gracias a ustedes. Tenemos que hacer una nueva pausa a las 11:49 de la mañana.